Vamos a trabajar en este capítulo con la clasificación por banderitas o banderas. Ya te di una pequeña pincelada en capítulos anteriores. Bueno, ya vimos la clasificación por estrella, te expliqué cuándo las utilizo. Clasificación por etiquetas de colores, también te expliqué cuándo las utilizo. Ya tú puedes crear tu propio flujo de trabajo, pero ese es el mío. Más adelante vamos a ver un flujo de trabajo de principio a fin, desde cuando importamos hasta cuando ya creamos colecciones. Eso es para recapitular todo lo que estamos viendo en estos capítulos. Entonces, la clasificación por bandera yo las utilizo cuando, por ejemplo, la banderita de rechazada se la aplico a la fotografía que no me convence y estoy considerando más del 90% en eliminarla, tanto de el catálogo como de mi disco duro. Y en el caso de lo que es la banderita de selección, que es esta, yo se la aplico a las fotografías que yo considero necesitan un trabajo en Photoshop. Por ejemplo, esta fotografía. Si yo no le pudiera eliminar esta parte negra que no es más que la parte de un octabox, yo si no se lo puedo quitar dentro de Lightroom, esta fotografía sería candidata a trabajarse en lo que es Photoshop. Por ejemplo, otra podría ser esta para mejorar lo que es el degradado, que como ves el fondo tiene un color y el piso tiene otro. Esa sería una fotografía candidata a trabajar. O estas, por ejemplo, que hay que eliminar el piso, serían candidatas a trabajarse dentro de Photoshop. Entonces, básicamente yo haría un recorrido. Esta yo le aplicaría una banderita y quiero que vea los atajos. Igual que las estrellas y las etiquetas también tienen atajo. La banderita de selección tiene un atajo con la letra P y la banderita de rechazado tiene un atajo de la letra, perdón, sí, la letra X. Entonces vamos a hacer un recorrido igual con las teclas de dirección. Esta, por ejemplo, yo le voy a aplicar una banderita porque necesita de Photoshop. Como ves, ahí se le ha aplicado la banderita en la parte superior, la puedes ver. Y así iría trabajando. Vamos a bajar hasta esta parte donde estaban las fotos que te había mencionado. Esta, por ejemplo, necesita de Photoshop. Esta otra necesita de Photoshop. Esta también de Photoshop. Vamos a buscar una que yo considere innecesaria para eliminarla. Podría ser esta. Entonces yo le aplicaría una banderita de rechazado con la tecla X. Como ves, ahí se le ha aplicado. Otra que puede ser rechazada es esta, porque no se le ven las manos y creo que está muy mal tomada. Entonces le aplico una X de banderita de rechazada. Ahora, si me vengo aquí a la barrita de filtros, tengo las banderitas. Como ves, aquí tengo las fotos rechazadas. Yo le diría que me muestre las fotografías rechazadas, serían estas. Y también le puedo decir que me muestre las fotografías que tienen todas las banderas y también que me muestre aquí las que necesitan de Photoshop. Bueno, aquí le di otra vez, pero aquí es donde me muestra las banderas. Es decir, aquí es donde me muestra las fotos basadas en un indicador y aquí me muestra únicamente las que, como ves, me está mostrando aquí las que necesitan de Photoshop y aquí las que necesitan de ser eliminada. Aquí, como ves, aquí están las rechazadas. Entonces, una vez que yo tengo las rechazadas, las eliminaría. Si fuera el caso, le daría aquí en suprimir y aquí yo le puedo decir eliminar de Lightroom. Pero si las quieres eliminar de una vez, voy a quitar las de acá para que no nos estorben. Si me vengo aquí a metadatos, perdón, en fotografía, si me voy al final donde dice eliminar fotografías rechazadas, esto hará que las fotografías que tienen banderita de rechazadas como esta se quiten del catálogo. Vamos a ver, le voy a dar aquí para quitarlas y como ves aquí me aparece esta ventana. De igual forma me dice que si quiero eliminarlas del catálogo o si las quiero quitar del disco duro. Entonces, en este momento le voy a decir cancelar y para no quitarlas, pero esa es la forma de cómo yo utilizo las banderitas. Ahí te he mostrado las tres formas de clasificación más importantes.